Elena. Bueno, ante todo, buenas tardes, Arrachaldeón. Yo soy Yolanda Rodríguez Villegas, soy la actual presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y Feministas por la Igualdad en Navarra, que es CONFIN, que es quienes hemos organizado esta charla esta tarde con Gemma Pierola Narvarte, que bueno, pues es compañera en la Universidad Pública de Navarra. Ella es profe, yo soy bibliotecaria y además pues amiga ya casi, porque ya nos conocemos hace tiempo por otras cosas. La invitamos en su momento también a dar una charla en la biblioteca sobre las mujeres represaliadas en el franquismo, y este año hemos contado con ella para hablar sobre el Patronato de Protección a la Mujer. Estuvimos en el Parlamento de Navarra, en la Comisión de Igualdad, en una sesión de trabajo con ella, que estuvo exponiendo cuál era la situación y cuáles son las investigaciones en Navarra sobre el Patronato de Protección a la Mujer. A consecuencia, a raíz de eso, también salió una resolución parlamentaria que ha sido un poco escasa desde nuestro punto de vista, quizá luego hables tú de ella, sobre todo respecto a lo que tiene que ver con el acceso a los fondos sobre el patronato, que es, claro, como investigadora y como historiadora necesita acceder a esos fondos. Y decir que es profesora de la Universidad Pública de Navarra, doctora en Historia Contemporánea, y bueno, como investigadora ha dirigido su interés hacia el estudio de las mujeres, de la historia de las mujeres durante el franquismo, desde el análisis de la vida cotidiana durante la posguerra, los discursos de género de estos años y la memoria de la represión de las mujeres. Resultado de ello ha sido la publicación de un libro que es Mujer e ideología en la dictadura franquista Navarra 1939-1960, varios artículos en revistas científicas, capítulos de libros y participación en congresos nacionales e internacionales. Bueno, la invitamos a raíz también de una charla que tuvimos el 15 de enero, que podéis ver en nuestro canal de YouTube, con una investigadora que vive en Málaga, Pilar Iglesias, que fue la que nos dijo, Gemma está trabajando también en esto, entonces tiramos de ella, y hoy nos va a hablar del Patronato de Protección a la Mujer en Navarra, historia de una infamia, así que sin más os dejo con Gemma. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias porque muchas gracias, porque venía a estas cosas siempre hay que agradecer, y luego además pues me da gusto pues encontrar gente que nos vemos a menudo trabajando, compañeras de trabajo, profesoras mías y gente que leo libros vuestros, así que pues muchas gracias, la verdad que muchas gracias por venir y por estar hoy aquí. Y bueno, pues la persona de la que hablaba Yolanda hace un momento, que estuvo con vosotras en enero, fue Pilar Iglesias Aparicio. Pilar Iglesias Aparicio, bueno, yo creo que soy una de las personas que junto con Consuelo de Cid y Lucía desde Málaga también, pues son las personas que hace muchos años empezaron hace muchos años, bueno, que tampoco son tantos, hace 26, 27 años no son tantos. Lo que pasa es que ahora, como parece que este tema está de moda y da morbete, pues, pero es que ya de esto se empezó a investigar hace muchos años y fueron voces las que clamaron por lo mismo que se está clamando ahora, pero bueno, ahora es un momento que no sé si es propicio, yo creo que es un momento morbosillo con estos temas y que la gente le gusta hablar de esto, proclamarlo, reclamarlo también. Bueno, no sé, yo lo voy a aprovechar porque yo empecé con esto también hace 26 años y hace 26 años buscando una documentación que existía en Navarra, que sabíamos que existía en Navarra, porque yo hablé con gente que había organizado esa documentación, pero que no había manera de acceder a ella, como tanta otra documentación sobre el franquismo y las mujeres, a las que en Navarra sabemos que está ahí, que ha estado siempre ahí, pero no hay manera de acceder. Y siempre lo digo y me repito, pero bueno, como ya veo que no hay gente que nos hemos visto otras veces, lo repito con más tranquilidad. Navarra fue una provincia donde no hubo frente de guerra, la represión fue atroz y así lo están demostrando pues las investigaciones del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, toda la investigación que va de la mano del Instituto Navarro de la Memoria, pero toda la investigación previa que ya hicieron y hacen en su momento las asociaciones memorialistas están demostrando pues que la represión fue atroz y sin embargo no hubo un frente de guerra y sin embargo no hay acceso a la documentación. O sea, provincias del resto del Estado donde el frente fue un frente fuerte, fue abundante, con un número de bajas muy llamativo y con unas formas de represaliar y de castigar de lo más variadas y terribles también,
hay acceso a la documentación, y aquí en Navarra no hay acceso a la documentación de casi prácticamente nada. Entonces esta labor ardua y lenta de las asociaciones, de los familiares y después de las instituciones, lo que está poniendo sobre el tapete pues mucha información que no se conocía. Entonces el patronato en Navarra yo anduve buscándolo hace 26 años. Y entonces no existía la documentación del patronato ni en Navarra, que tenía que existir, y coincidí, como os dije, con las personas que organizaron ese fondo en su momento, pero tampoco existía la documentación del patronato que tenía que existir en los archivos estatales, a donde se mandaba siempre una copia de todas las memorias anuales que se escribían aquí. Tampoco estaba esa documentación. Entonces ya llegó un momento que me aburrí, porque la vida sigue más allá de las tesis doctorales, y esto ya lo dejé. Y las únicas personas con las que contacté en su momento, vinculadas de alguna manera al Patronato de Protección, pues fue Villa Teresita. Villa Teresita era una institución fundada por una mujer en los primeros 40, una mujer que tenía claro que quería consagrar su vida a Dios, pero no tenía claro cómo, y decidió crear esta institución que luego fue conocida de manera popular como Villa Teresita. Isabel Garballo, con un grupo de amigas, crearon esta institución dirigida sobre todo a trabajar con mujeres. No hablaba ella de mujeres caídas, porque con ella sí que tuve varias entrevistas, me dejó sus libros de memorias y los tengo todos fotocopiados en casa. Era una mujer como muy maternalista, no sé, pero ella nunca jamás habló de mujeres caídas como habla el Patronato de Protección de la Mujer. Hablaba de mujeres y de jóvenes prostituidas, y decía que ese era su espacio de trabajo y el de sus compañeras. A fecha de hoy, Villa Teresita continúa existiendo. Las que sois de Pamplona ya sabéis dónde está el chalet actual de Villa Teresita, allá donde la Policía Nacional, pero el primer chalet de Villa Teresita estaba en la rotonda de Antoñuti con la avenida Bayona, ahí donde está Mafre. Ahí ubico yo más o menos por las fotos el primer chalet de Villa Teresita. Y con Isabel Garballo tuve oportunidad de hablar, pero yo del patronato sabía muy poco. Sabía solamente lo que había leído en 2 o 3 libros, que luego os pondré las portadas, que no sabía gran cosa. Yo ahora, si estuviera viva y la pudiera coger otra vez, pues le haría otras preguntas. Y igual no me contestaría, como no me contestó entonces, pero igual sí, porque ahora sabría hacer esas preguntas mucho mejor. Bueno, de cualquier modo, hace unos 6 años o así, el Archivo Contemporáneo de Navarra, un archivo al que no va nadie a consultar nada más que arquitectos e ingenieros, pues necesitaban dar a conocer la documentación que tenían allá. Necesitaban mostrarla al público y necesitaban que investigadoras e investigadores acudiéramos allá a trabajar, que ya lo habíamos hecho en su momento, pero como había un archivero que era un señor censor, y allá solamente veía la documentación quien él decidía, no quien decía la ley que podíamos acceder, pues este señor no nos dejaba ver a una parte de los investigadores e investigadoras de Navarra la documentación. Y ahora querían y necesitaban, entonces encargaron un informe sobre todos los fondos relacionados con mujeres que se pueden investigar en el Archivo Contemporáneo, que son muchos, y uno es el patronato. Y digo, anda, pues si existe el patronato y existe la documentación. Me dejaron acceso a las actas, solamente a los libros de actas de la Junta Provincial del Patronato de Navarra. Pero claro, en las juntas del patronato, en las actas hay mucha información, pero hay mucha información que está censurada ya directamente está censurada. Pero hay otra información que nos da una idea de qué perfiles de mujeres acudían al patronato, qué instituciones participaron y colaboraron de distinta manera con el patronato, qué instituciones religiosas, qué organizaciones políticas, quiénes eran las que mandaban en esa junta del patronato, y entonces ahí vemos cómo se unen pues los 3 poderes, ¿no? Cómo se une la Iglesia,
cómo se unen los poderes políticos de la España golpista y cómo se une parte de la sociedad que tiene un poder, las élites políticas, pero también sociales de Navarra. Viendo los nombres es muy interesante ver cómo esta gente está en todos los lados donde hay poder en esos años. Y vemos también como un espacio que va a trabajar, entre comillas, o que su materia prima van a ser las mujeres, está constituido y la mayor parte de las decisiones la toman hombres, demasiados hombres además ahí por ahí. Ahora lo veremos también. Entonces, vemos cómo está organizado el plan, que para mí es muy siniestro, cómo se mueven a niñas de 14 y de 15 años, y también mujeres más mayores, pero muchas jóvenes de 14 y 15 años, cómo se les va moviendo por todo el Estado, cómo muchas veces en esas actas se habla de cuestiones más económicas que de cuidado y atención a esas jóvenes. Se habla mucho de moral, pero parece que lo último y lo único importante es casi cómo se va a pagar la manutención de estas jóvenes, y cuestiones de esa doble moral hipócrita que hay en la sociedad franquista, que hay hombres adúlteros a tutiplé por Pamplona, pero nunca ellos son castigados, y el castigo a las mujeres que viven con ellos o que tienen una relación con ellos o que han tenido un hijo con ellos, aunque ellas sean las viudas y ellos sean los casados, sea la expulsión de la provincia de estas mujeres. Entonces, no es mucha la información que aportan estas actas, pero la que es, pues está bien, está bien. Nos falta más información, como ha dicho Yolanda, pues esa petición que se llevó al Parlamento hace unas semanas y que se ha quedado un poco, pues no sé si en agua de borrajas o en qué, pero bueno, eso ya hablaremos luego. Entonces, bueno, pues el patronato surge en un contexto, los historiadores y las historiadoras siempre lo tenemos que contextualizar todo hay que contextualizarlo históricamente. Entonces, bueno, pues aunque seguro que todas y todos, o quizás no, igual no es tan seguro, pues sabéis cuál es el contexto histórico de la época, creo que hay que dar, aunque sean unas pinceladas, para hacernos una idea. Y me remonto al siglo XIX, porque es en el siglo XIX, ya a finales del siglo XVIII, pero de manera más consciente y más fuerte en el siglo XIX, cuando las corrientes contrarrevolucionarias, supongo, más tradicionales, más conservadoras, se activan frente y porque hay unas voces que están empezando a tomar la voz en el espacio público, reclamando cuestiones que ya se están reclamando desde tiempos anteriores también, pero ahora reclaman en el espacio público. De la mano de todo el desarrollo económico de la primera y de la segunda revolución industrial, los medios de comunicación de alguna manera también promueven que esas ideas y esas voces que están llegando al espacio público se difundan mucho más en la sociedad, a pesar de esos porcentajes de analfabetismo tan elevados que hay todavía en el mundo en general, ¿no? Pero bueno, esas voces están llegando al espacio público y están empezando a ser escuchadas y leídas por más personas. Y es entonces cuando estas corrientes más tradicionales y conservadoras, que siempre han estado ahí, que nunca han dejado de estar ahí, dicen, bueno, esto parece que está empezando a tomar un cariz que puede ser mayor, vamos a tener que hacer algo más. Y empiezan a insistir también en ese espacio público, en un discurso y en un modelo de mujer que ya existe desde siempre, que es ese modelo de mujer, de esposa y de madre en el hogar. Franco y todos los regímenes totalitarios del periodo de entreguerras, todos van a retomar este modelo de ángel del hogar, pero lo van a retomar y lo van a ir transformando en función de los intereses políticos y sociales que cada uno de estos regímenes desean para implantar en sus territorios. Unos y otros, de cualquier modo, no solamente estos regímenes autoritarios y totalitarios, porque también otros regímenes de carácter socialista y después comunistas se van a transformar o van a también tomar este modelo en el que esa pirámide social, en el caso de la cuestión de género, es una pirámide, un orden totalmente patriarcal, en cuya cúspide está el hombre,
está el poder del pene y el resto pues es administrado por ellos. En el caso del franquismo será el Estado franquista y será, ya empezamos a reírnos con el poder del pene. Me encanta esa expresión, pero yo no la he acuñado, me encantaría haberlo hecho yo, pero yo no lo hice. Me encantaría, siempre me gusta que os riáis, porque en clase hay chavales y chavalas también a las que les ofende muchísimo esta expresión. Pero bueno, volvemos al patriarcado y a los regímenes totalitarios. Eso, una organización social en la que el hombre o el Estado es la autoridad principal, y por debajo de él está una sociedad, están unos grupos sociales, están unos perfiles sociales humanos menores, entre los cuales está la mujer. Una mujer que en el caso del hombre va a tener unas características, en relación al hombre, perdón, va a tener unas características, y siempre todas esas características que las vamos a ver ahora van a ser o van a girar en torno a una idea que va a ser la del descanso del guerrero. Incluso la publicidad que se va a presentar en la prensa en la época nos va a hablar de una lavadora, pero nos va a hablar de una lavadora que es silenciosa, y a su lado va a estar una mujer que va a definir a esa lavadora silenciosa, porque ella también tiene que ser silenciosa. En el franquismo, como digo, esta jerarquía se va a recuperar, pero Franco, a diferencia, por ejemplo, pues de Hitler o también de Mussolini o incluso de Salazar, y después Stalin también, a partir de cuando se empiezan a desarrollar todas las políticas económicas de la NEP en la URSS, ya en la no recién nacida, pero ya en la que está creciendo Unión Soviética, también Stalin va a tomar este modelo de mujer, pero Franco le va a dar un poder político, un valor político. La mujer va a ser la que va a educar a la prole en unos valores de la Nueva España, y eso es lo que Franco le va a dar un poder político. Claro, lo político ya es público, pero a la vez que le está dando este valor y este poder, Franco reniega, prohíbe, legisla, organiza la sociedad y la vida de tal manera que el espacio de la mujer no sea el público. Entonces ahí ya es donde empiezan las contradicciones entre un discurso, un posicionamiento y una realidad, que las propias abanderadas de ese discurso, dentro de todas las organizaciones movilizadoras de mujeres durante la dictadura en España, las mujeres de la sección femenina, o las mujeres de la acción católica, o las tradicionalistas del requeté, van a despreciar. Ellas no se casan. Las delegadas de sección femenina ni se casan, ni tienen hijos, ni dejan de fumar, ni dejan de habitar el espacio público de manera habitual. Les gusta, y lo que no les gusta es lo que sale por su boca. Entonces ahí vemos esa otra segunda mentira que ya de motu propio se va a dar en el caso de España de manera habitual durante toda la dictadura. Educadoras de los hombres de la Nueva España y ángeles del hogar de un hogar católico. Un término que proclama la sección femenina, aunque las cuestiones morales y religiosas a la sección femenina les da igual, pero es un término que va a recuperar y que va a adoptar como propio el patronato de protección de la mujer. Y así la mujer de esa Nueva España se va a convertir en una reproductora de todo ese orden social, de todo ese orden también político, ideológico, que además se va a presentar como un modelo, un discurso y un esquema frente al desorden anterior republicano, que según Franco y las organizaciones movilizadoras de mujeres lo que hizo fue desviar a las mujeres de lo que tenía que ser y debía de ser y iba a ser a partir de entonces su destino universal, que dicen ellos, la maternidad, pero una maternidad dentro de un orden moral muy concreto, dentro del matrimonio, que tiene que ser además un matrimonio religioso, dentro del cumplimiento de unos sacramentos, dentro de unas relaciones sexuales maritales que, aunque se den dentro del matrimonio, no pueden estar dirigidas a otra cuestión que no sea la procreación. Se legisla y se escribe muchísimo sobre el placer sexual de las parejas.
Hay un jesuita, el padre Enciso, que escribe muchísimo sobre qué tienen que hacer los matrimonios debajo de las sábanas. Y escribe además con un detalle que dices, pero este señor... Y además no se cansa, porque van pasando los años y es uno de esos hombres a los que yo le he seguido la pista y escribe en los años 30, escribe en los años 40, escribe en los años 50, continúa. En el boletín oficial de la diócesis de Pamplona es uno de los fijos, es como el que tiene su columna, pues algo así. Y continuamente, entonces, claro, la pregunta es, cuando alguien insiste tanto en algo, ¿por qué es? ¿Porque no sabe escribir de otra cosa o porque se incumple? Bueno... la ausencia, mujeres que no practican o que no utilizan ningún tipo de método anticonceptivo, y se insiste muchísimo sobre esto, pero luego vamos a la documentación judicial y nos encontramos que el porcentaje de abortos, no lo he calculado, pero el número de abortos que son denunciados en los juzgados de instrucción de los 5 juzgados de Merindad de Navarra es elevadísimo. El infanticidio en Navarra es elevadísimo. El juzgado de instrucción de Tafalla es terrorífico por lo llamativo que es también ya cuantitativamente. Pero en la UBNA tenemos una compañera, Esther Aldave, que ella ha analizado estas cuestiones desde el principio del siglo y ella ya habla de que esto es una tónica habitual y muy cotidiana. El uso de anticonceptivos. Pues el uso de anticonceptivos, no tiene por qué ser un condón. Métodos anticonceptivos, las fuentes orales nos hablan continuamente de la marcha atrás, del método Gino, y bueno, y mujeres a mí, que ya lo he contado alguna vez, mujeres del Prepirineo que me contaban, pues mira, es que en Francia se ponen una cosa los hombres en su aparato, me dice la señora, y a mí me contaron cómo era, yo lo hice con ganchillo. Y claro, y la primera vez que me lo contó una señora que era de Lumbier, yo decía, buah, me acuerdo que estábamos en la cocina haciendo la entrevista hace 26 años y vino la hija, porque estaba la hija ahí escuchando a ver qué decía. Madre, pero ¿qué dice? Bueno, pero es que al tiempo me lo contó otra de Aoiz, también del Prepirineo. Bueno, algo habría. Entonces, todas estas mujeres cuya vida y cuya relación con el hombre no encaja o está en este otro espacio, estas son la materia prima del patronato de protección a la mujer. Pero claro, ¿qué materia prima va a ser una niña de 14 años? Teniendo en cuenta que las niñas de 14 años de ahora son niñas y las de 14 años de antes, pues yo creo que eran otra cosa también, ¿no? Quizás por obligación, por necesidades, no sé, yo creo que eran otra cosa. Pero bueno, esas van a ser la materia prima del patronato y esas son las que aparecen en las actas que podemos consultar ahora en Navarra y que todas podéis consultar ahora en el archivo público. Entonces, es además un modelo de mujer que concuerda, que encaja o que cuestiona lo que la Iglesia durante la dictadura quiere recuperar. Quiere recuperar porque la Iglesia sabe ya desde hace mucho tiempo, en el caso de España la Iglesia católica, pero en el caso de Europa también las iglesias protestantes, saben que es un modelo que está siendo cuestionado desde hace ya muchísimo tiempo. E insisten y aprovechan que hay una dictadura y pueden insistir. No que haya una dictadura, sino que Franco necesita de la Iglesia para afianzarse en una España mayoritariamente analfabeta. Los porcentajes de analfabetismo con los que se encontró la República cuando llega al poder son muy elevados. Y dentro de esos porcentajes, el porcentaje de analfabetismo femenino es llamativo, también por numeroso. Dentro de lo que es la formación de la población, en el caso de España desde el principio del siglo, la Iglesia cada vez va afianzando más su poder. En torno a 1910 la Iglesia sabe que necesita también estar presente en las universidades. Entonces, ¿qué hubiera sido de Franco sin la Iglesia? ¿Y qué hubiera sido de la Iglesia sin Franco también? ¿No? Entonces ahí uno y otro como que se retroalimentan, y en el caso de las mujeres y de la moralidad, no de las mujeres, de la moralidad de la población, bueno, pues ahí está el papel de la Iglesia. Hay que remoralizar, hay que recristianizar la vida cotidiana de las mujeres, pública y privada,
sobre todo eso se legisla y sobre todo eso se habla y se habla y se habla desde el púlpito de todas las iglesias, pero nunca se habla de los hombres. Esto también lo suelo decir, el Código de Hammurabi legisla y legisla sobre el adulterio muchísimo, pero las penas son hacia las mujeres. A pesar de que el adúltero sea mayoritariamente, los casos que recoge el código están relacionados con los hombres. Pues algo así es lo que nos encontramos ahora durante la dictadura y lo que aparece también en las actas del patronato. El control de la moral pública y privada de las mujeres va a ser una cuestión casi exclusiva de la Iglesia católica, porque va a ser esa Iglesia quien va a conformar la mentalidad y todos los modos de actuar, insisto, de la vida privada y de la vida pública de las mujeres durante el franquismo. Otra cosa es que eso se cumpla, porque ahí está también otra de las mentiras o realidades, ¿no? Bueno, pues como hoy yo digo, bueno, veo una línea amarilla y digo, si no me pilla nadie voy a aparcar ahí. Sé que me la juego, ¿no? Bueno, pues puesta la ley, puesta la trampa. Las entrevistas nos hablan de eso. Está legislado que el baile agarrado está prohibido. Pues llega un momento en todos los pueblos que se rompen las bombillas y cada uno baila como le da la gana. Está prohibido las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero la documentación judicial nos pone de manifiesto que eso era habitual. Está prohibido el aborto y sabemos que en el año 74 el aborto vale 8.000 pesetas. Vale, pues no puedo abortar aquí, me voy a abortar a otro lado o aborto aquí. Ahí están las piscinas del Club Natación, donde habitualmente es donde se producen los infanticidios. Muchísimo. Hay muchísimos. Ahí hay un rincón de las piscinas del Club Natación donde están casi todas las denuncias que llegan al juzgado de instrucción de Pamplona. Entonces, bueno, esto es lo que dice el boletín oficial de la diócesis, esto es lo que dice el pensamiento navarro, pero luego las personas nos hablan de otras cosas, nos hablan de esto y nos hablan de más. Entonces, hay toda una legislación, hay toda una normativa que busca controlar y controlar exclusivamente a las mujeres, porque con los hombres adúlteros, hablo de adúlteros porque va a ser casi uno de los objetos centrales del Patronato de Protección de la Mujer, de eso no se habla, pero sí que hay otras cuestiones relacionadas con los hombres y con lo masculino, de los que, aunque se quiera hablar, Franco no sabe qué decir, porque se cortocircuita. Franco, con lesbianas, homosexuales, transexuales, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Las mujeres lesbianas son amigas que se dan la mano, que tienen una buena... son amigas. Los hombres homosexuales son vagos y van en esa ley de vagos y maleantes, pero es que hay jóvenes del Patronato de Protección a la Mujer que rompen tanto y de manera tan llamativa, sobre todo en el espacio público, con lo que se espera de ellas como mujeres, que ni siquiera en el patronato las quieren, y entonces las meten como vagas y maleantes, que vagas y maleantes habitualmente son hombres, pero hay algunas también. Tenemos en el caso de Navarra algunas que están recogidas en las actas, que son enviadas a la prisión provincial de Pamplona porque el patronato no las quiere en Pamplona. Las adoratrices no las quieren, son demasiado descarriadas. Las oblatas no quieren saber nada de ellas. El resto de organizaciones que colaboran con el patronato, fuera. Las llevan a la cárcel de Pamplona. Y en la cárcel de Pamplona dicen, aquí no pintan nada, las vamos a mandar a una cárcel especial, bajo la ley de vagos y maleantes, y las mandan a Oropesa. Y resulta que hay todo un circuito por el que muchas de estas jóvenes se van moviendo. Es como hace unos años, no sé si os acordaréis, yo me acuerdo, hace unos años hubo unas Olimpiadas de invierno en Granada. Y me acuerdo la noticia que salió en el periódico, que Granada quería limpiar la ciudad de transeúntes. Y entonces se pagó unos billetes, eso lo podéis buscar, se pagó unos billetes para que en la ciudad de Granada, por una serie de barrios, se limpiaran las calles y a esas personas se les diera la posibilidad de irse a otras ciudades. Y empezó... Es práctica habitual en Torrelavega, porque en Santander les pagaban el tren a Torrelavega, por ejemplo. ¿Y eso continúa? Sí.
ahora también. Bueno, pues eso se hacía con las jóvenes del patronato. Y había tal movilidad que ni siquiera había opción para muchas, eso me lo han dicho algunas, que tampoco me he encontrado tantas, espero que aquí salga alguna entrevista. No había opción de poder conocernos, me dicen, no había opción de poder conocernos ni de entablar una relación ni saber siquiera nuestros nombres, porque cuando había algo de eso enseguida se nos trasladaba. Bueno, mujeres, todas en esa España franquista, que tienen que ser biológicas. ¿Cómo se puede ser biológicamente piadosa? Biológicamente piadosas, modestas, son todo artículos, no, adjetivos que aparecen en la prensa, ¿eh? Irracionales, afectuosas, que cuando dicen lo de irracionales, claro, ahora están todos esos adjetivos fuera de contexto, con lo cual tampoco nos sirven, ¿no? De mucho, nos sirven de algo, pero de mucho no. Pero lo de irracionales no se entiende nunca en las noticias, lo demás, vale. Hombre, como emocionales, ¿no? Sí, lo entiendo por ahí, pero emocionales, irracionales en el vestir, porque claro, luego nos encontramos que hay todo un código de vestimenta moralmente cristiano y hay sus desfiles de moralidad cristiana, que ¿sabéis dónde están? Pues en la catedral o en el seminario de Pamplona. En el seminario de Pamplona en los años 50 se hace de manera habitual desfiles de moda cristiana. Y en el boletín oficial de la diócesis se legisla sobre el vestir moralmente cristiano. Silenciosas, sencillas, obedientes, beatas, abnegadas, descanso del guerrero, abnegadas lo he vuelto a poner, castas, católicas, haciendo un paralelismo con la Inmaculada Concepción, con Isabel de Castilla, con Teresa de Jesús, en contraposición con María Magdalena, que es una pecadora, las sufragistas del 19, que no habla Franco de las sufragistas del 19, porque yo creo que no tenía ni idea ni quiénes eran, pero sí que conoce a mujeres, le resuenan o le han hablado de mujeres de principio de siglo o de finales del anterior, que han llegado a instancias de poder importantes, como Concepción Arenal, por ejemplo, y que decía a sus compañeros médicos, ¿pero qué decís? Que eso no veis que no tiene ningún tipo de sostén científico. Entonces, él habla de mujeres que no saben ni quiénes son, ni conoce su discurso, ni le interesa conocerlo, pero que no encajan en lo que a él le interesa para esa nueva España. Lo que tiene claro es que todas esas son como las de la República, todas esas rojas que el diario Navarra llamó besugas, continuamente las está acusando y calificando de besugas, que ahora lo de besugas casi nos hace gracia, pero es muy interesante ver también la comparación con animales grotescos que hay en toda Europa desde finales del siglo XIX hasta los años 20 y 30 con los que se compara a las mujeres. Un besugo, no un besugo con la boca así, que parece que no sé si lo han matado ya, o le ha sacado el anzuelo, o no le ha sacado. Todas comparaciones, bueno. No, entonces. Perdona, besugas, porque lo he visto en otro lado, tiene mucho que ver con que tienen los ojos abiertos. Es decir, lo de irracional es, a mí, por lo que he visto también, irracional tiene que ver con que no discuta, que no use la razón, que no discuta. Es como decía Concepción Arenal, discutía, porque además había podido estudiar, excepcionalmente ella, ¿no? Entonces, claro, ella razonaba. Entonces, interesa que la mujer sea irracional, que no discuta. Que no discuta. Y besuga por que no tenga el ojo tan abierto, porque lo va a ver todo y luego no va a ser que discuta. O sea, posiblemente esas, digamos, esas metáforas animalísticas tienen que ver con cierta... Claro, que no vean tanto, que no abra tanto el ojo porque vas a ver demasiado, ¿no? O sea, sí, continuamente. Y son muy grotescas además, pero bueno, sí. Entonces, solamente había dos opciones, o la mujer era una santa o era una puta. Esas eran las opciones, no había nada más. Entonces ahí, en esos dos grupos, es donde se encaja a las mujeres, como también hay otros dos grupos al menos para encajar a los hombres, pero a las mujeres se las encaja ahí. Entonces todo ese orden se realiza y se trata de implantar a través de la Iglesia y todas sus instituciones, de todas las organizaciones movilizadoras de mujeres y luego de los espacios religiosos de donde hay mujeres. En el caso de Pamplona, luego lo vamos a ver, pero toda Navarra también, en el año 44 y en el año 43
todos los conventos de mujeres que hay en Pamplona, salvo las dominicas de Jarauta, todas en algún momento aparecen vinculadas con el patronato de protección a la mujer. Luego ya todas no están tan presentes en las actas, pero en el año 43 y en el año 44, salvo las dominicas y las carmelitas, todas están presentes y participan de distintos modos, pero todas, muchísimo, adoratrices, oblatas y josefinas. Y cuando dejan de participar, el resto que os pongo ahí, es por una cuestión económica. De hecho, las josefinas continuamente están pidiendo al patronato ayuda con las lentejas. Así aparecen las actas. Necesitamos dinero para comprar lentejas porque si no, no podemos alimentar a las personas que están encerradas bajo nuestro techo. Y luego, claro, de ahí, de este grupo de instituciones van a salir otras cuestiones, las ursulinas. La única denuncia que hay por abuso dentro de la Iglesia, abuso de mujeres religiosas hacia mujeres, es de las ursulinas, ahora mismo en Navarra. Es la única denuncia que hay en Navarra. Y es una denuncia que habla de una violación constante a la misma persona y a otras, pero ella lo cuenta en primera persona, a lo largo de un año, por una madre ursulina que da el nombre. Ya lo habréis leído en la prensa porque es la única que cuando salió el caso de Puente la Reina de los Reparadores y del Colegio del Puy, enseguida salió esta mujer y bueno, y el testimonio está también en la universidad, en el fondo documental. Las Hijas de la Caridad con todo el tema del robo de bebés. Ese tema ya salió hace unos años. Claro, las Hijas de la Caridad estaban muy bien situadas en todo el espacio sanitario. Y en ese espacio sanitario, bueno, pues en espacio sanitario y no solamente en el espacio sanitario hospitalario, también en el espacio punitivo de la cárcel, de encierro, en el espacio de la cárcel y luego en lo que era la formación en cuestión social, lo que hoy son las trabajadoras sociales, las antiguas asistentes sociales y enfermeras. Ellas son ahí, bueno. Entonces vuelvo hacia arriba. ¿Todo con qué objetivo? Con el objetivo de reeducar, de controlar y de intervenir totalmente en la conducta de las mujeres que incumplen con todo ese orden social, pero son mujeres que en realidad están incumpliendo desde hace mucho tiempo. Hay muchas mujeres incumpliendo desde hace mucho tiempo. Hace unos meses un vecino de aquí de Pamplona recopilaba la historia de su abuela y de sus dos tías. 3 mujeres que en los años después de la guerra, justo después de la guerra, ellas habían estudiado en el instituto, en lo que hoy es el Instituto de la Plaza de la Cruz, y se van a estudiar magisterio, comercio y medicina en la Universidad Central en Madrid, en lo que hoy es la Complutense. Y él les entrevistó, son 3 mujeres que están ya, alguna ya ha pasado los 100 años, las otras 2 están en torno a los 100 años y muy lúcidas las 3, entonces le hablaban de todo y le hablaban de esto, le hablaban de cómo se trató de modular y de modelar su comportamiento y su educación en Pamplona, la libertad que les dio ir a estudiar fuera de Pamplona. Eran ellas hijas de un carnicero y de una ama de casa, un carnicero que tenía su puesto en el mercado del Ensanche. Cómo se trató de modelar esa mujer y qué supuso ir a una ciudad más grande donde ese modelaje en algún momento podía hacer plof y podía hacer lo que... Y estas mujeres hablan de todo, tenéis ese trabajo también colgado en la base de datos de la biblioteca y hablan de cómo ese modelaje no fue tan sencillo porque había espacios de escape, y espacios de escape que llegaron, en el caso de la mona de la abuela de este chaval, a decir, mira, yo es que no quiero tener más hijos, me voy a ligar las trompas, en finales de los años 60. ¿Qué supuso eso para su marido? ¿Qué supuso eso para sus padres? Que decía ella, más vale que vivían en Pamplona y yo vivía en Madrid, porque yo me quedé en Madrid. ¿Qué supuso? Entonces, se trata de modelar, se trata de controlar por lo que dices tú, porque si no se modela y no se controla,
esto puede saltar y no sabemos por dónde puede saltar, porque ya hay experiencias de por dónde ha saltado. Este chaval en su trabajo hablaba del acceso a la universidad y claro, le contaban y le decían, es que ya a principios de siglo y a finales del anterior hay mujeres que están estudiando ya en la universidad, pero es que luego además esas que estudian en la universidad, aunque sean pocas, no se conforman con estudiar en la universidad, estudios superiores, quieren hacer ejercicio profesional de todo el conocimiento que han adquirido en ese espacio durante ese tiempo. Y luego quieren hacer un uso profesional y ocupar ese espacio público y dentro de ocupar distintos espacios y distintos niveles. Entonces ya están viendo cómo todo eso se escapa, hay que modelarlo. Y hay que modelarlo con un material que sea mucho más consistente y mucho más sólido y que no se escape en ningún momento. Y entonces, para que eso además no se escape, el siguiente paso es el castigo. El castigo a todo el que incumple. A todo el que incumple, o el castigo a aquellas que puedo castigar y que incumplen, porque aquí hay una cuestión de sexo, hay una cuestión de género y hay una cuestión de clase. Ya hay una cuestión de clase. Entonces, bueno, se castiga y se va a castigar. Y el castigo hacia las mujeres durante la dictadura no tiene nada que ver con el castigo que reciben los hombres, nada que ver. A los hombres, bueno, pues aquí estamos unos cuantos y unas cuantas del fondo documental que todos y todas podríamos hablar. A los hombres se les mata, a los hombres se les encierra, a las mujeres, algunas pocas se les mata, algunas se las encierra, a las mujeres no se les corta el pelo bonito como a mí, a las mujeres se les quila como a las ovejas, es algo grotesco, además se hace en el espacio público y en un momento en el que todos los vecinos y vecinas pueden verlo. Sánchez Hostiz habla del escarmiento, de la humillación, de qué supone ese castigo hacia las mujeres, para las que lo sufren y para que los ven. Es vergonzoso para el que recibe y vergonzante para el que lo está contemplando en ese momento. Es un castigo que busca que dure en el largo plazo, no que sea que se ejecute en un momento y que en ese momento... No, que dure en el largo plazo para que todo el mundo lo recuerde. Y esa es una de las razones, creo yo, por la que al final el castigo hacia las mujeres, también el patronato de la mujer, es silenciado, es olvidado, es apartado conscientemente por las propias protagonistas que estuvieron encerradas en estos centros. Bueno, el patronato, ya llegó a él, en realidad el patronato no es tampoco cosa de Franco, y siempre lo digo, Franco en realidad tampoco hizo gran cosa. Franco se aprovechó de mucho de lo que otros ya habían hecho, y mucho de lo que otros habían hecho lo va también transformando en función de sus intereses y de lo que él quiere hacer con su tiempo y con su larga vida. El patronato tiene sus precedentes a principios del siglo. A principios del siglo ya existe un patronato real para la represión de la trata de blancas. Es reformado en 1904, en 1909, es disuelto y después es vuelto a ser reorganizado durante la República. Consuelo García de Cid sostiene en todos los espacios que el patronato de la Segunda República es un patronato tan punitivo hacia las mujeres como el patronato de la dictadura. Yo no diría eso, porque las fuentes del patronato estatales ya, las poquitas que hay, pero hay mucho más que en Navarra, que no hay ninguna, durante la República, hablan de una intención muy diferente. No, la cuestión moralizadora y recristianizadora no está ahí. Es más cuestión de recuperar o de tratar, recuperar tampoco es la palabra, de trabajar con mujeres que, por ejemplo, están molestando a la salud de la población.
Y de hecho, si miráis los anuarios estadísticos, que están todos publicados ya en internet desde hace unos pocos años, veréis que a principios de siglo se recoge la gonorrea, se recoge la sífilis, se recoge como una cuestión de salud pública que está afectando a la población. En los años 20, en los años 30, exactamente igual. Entonces, el patronato de los años de la República está dirigido más a cuestiones que tienen que ver con la salud pública que a temas relacionados con la moralización de la vida solo de las mujeres, además. Es diferente, pero bueno, que sepáis bueno, que ahí hay dos miradas diferentes hacia todo esto. Y después, en 1941, es ya el Ministerio de Justicia quien retoma, y lo retoma ya el patronato con esta función de dignificar moralmente a la mujer y además a las más jóvenes. A las más jóvenes porque en el fondo lo que quiere es custodiar y vigilar la estricta moral de la población, castigando a las mujeres. Porque, insisto, Santo Andía, el otro día hablábamos de Santo Andía. Santo Andía, ese tramo de calle tan pequeño que recogía a la mayor parte de los burdeles que había en Pamplona, casas de lenocinio, ¿no?, que había en la ciudad. No era la única zona, pero sí que era la más abundante. No se castiga, no se persigue, la policía no interviene en esos locales para detener a los hombres. La policía interviene para detener a mujeres. Y el negocio es tan abundante y tan llamativo que el propio patronato dice, bueno, quizás para acabar con esto lo que tenemos que hacer es comprar la casa más grande que hay en Santo Andía y convertirla en centro del patronato. Y lo intentan. Y lo intentan a través de ¿quién? Del poder eclesial. Y el arzobispado de Pamplona le da dinero al patronato para comprar esa casa y negocian con la madama. Que además, mira, ese es uno de los pocos nombres que no han censurado en el archivo. Ahí tengo yo el nombre. Pero bueno, a ver si la encuentro. Bueno, y compran el espacio. Y compran en Santo Andía la casa más grande que hay y la transforman en un pequeño local vinculado y dirigido totalmente por el patronato, gracias al dinero que el obispo de la diócesis le da al patronato, con todas las bendiciones del patronato nacional. ¿Cuál es? Santo Andía es el tramo que va de la Plaza de la O a Descalzos. Es pequeñito, es muy pequeñito. Anda, que tiene un nombre tan propio. Bueno, pero el otro día le decía a Irune, a mi compañera, la casa está, el centro de la familia, que está ahí enfrente de la Facultad de Teología en la Universidad de Navarra, ese chalecito que está ahí, ese era en los años ya 60, sitio top. Sitio top. Sí, pero ya ahí es donde está también la diferencia de clase. Quién está en un sitio y quién está en otro. Sí. Bueno, y hoy es el Instituto de la Familia, o sea que, bueno. ¿Cuál es el objetivo del patronato? Vigilar, internar y tratar a los jóvenes, denunciar hechos hay continuas denuncias, y luego lo que hay también es persecución de delitos que muchas veces ni han llegado a consumarse como delito. Hay miedo a que exista ese delito, o hay miedo a que pueda pasar algo. Voy a denunciar a mi hija porque me he quedado viudo, tengo 4 hijos y a ver si va a caer en algo que no debe. Entonces, mira, la voy a denunciar y voy a conseguir que el párroco de Arroniz la lleve a las Oblatas o a donde sea. Pero si todavía no ha pasado nada, si no sabes lo que va a pasar, por si acaso. O jóvenes, hay otra vecina de Pamplona, de Navarrería, está, bueno, pues nada, en los años 30 está bañándose en un lugar de baño, en el Arga, a la altura de las pasarelas, está bañándose a una hora que el alcalde no ha dictado que ella puede bañarse. Entonces la denuncian y la llevan a las adoratrices de Pamplona. Está muy poquito tiempo, pero la denuncian y la denuncia su madre. Y está poquito tiempo, pero está. Entonces, bueno, formas plásticas pornográficas. Lo gracioso es ver a qué se llaman formas plásticas pornográficas. Pero eso también son cuestiones todas que recoge el patronato. ¿Y quién preside el patronato? Carmen Polo, la esposa del dictador, una mujer que está fuera de toda duda de incumplimiento.
Ella es uno de los ejemplos que hay que seguir después de Santa Teresa, después de Isabel, después de la Inmaculada, pero es también un prototipo. Sí, ¿no? Lo que les gustaba, ¿no? A la señora acudir, ¿no? Bueno, pues en el caso de Navarra, como os digo, las primeras actas no son del año 43. En las del año 44 hay referencias a las del año 43. Y un informe, el primer libro que se publicó en España por Roura, Assumpta Roura, ella recoge un informe del año 43 de Pamplona que nadie conocemos. Ella tampoco, pero le aparece nombrado en otros informes de otras provincias. Entonces, en el año 43 parece que en Navarra ya está la Junta Provincial constituida. Las primeras que están en el archivo son del año 44, y esta es la primera Junta. Aquí no hay gente mayor. Gente muy mayor, o sea, yo necesito gente muy mayor. Gente muy mayor. Gente muy mayor para esto es gente que está de los 85 en adelante. Los de 80 y 85 ya no me valen porque esos han nacido en los 40, esos ya no me sirven. De 85 en adelante. Entonces son nombres muy reconocidos. Rosario Arraiza Jaurrieta, os pongo ahí, hija de Pedro Arraiza Valestena, miembro de la Junta. Es uno de los golpistas, es uno de los que organiza el golpe. Casa Arraiza, imagínate que vosotras sois la verja de la catedral, la que está aquí a la izquierda encima de la tienda de antigüedades, suele tener una palma siempre en uno de los 3 balcones. O sea, yo estuve entrevistando a la que quedaba viva, que ya murió hace 26 años, la entrevisté, y entré a esa casa y yo dije lo primero, ¡guau! ¿Esto qué es, un museo? Y dice, no, el museo lo tenemos en la planta segunda. Y entré y lo primero que me hizo la hermana de Rosario, que quedaba viva, me puso en la boca, no sé lo que, porque no lo vi, quería que lo besara. Y luego pasé a la entrada de la casa a la izquierda, me acuerdo perfectamente, había una puertita y entrabas a un espacio que era una capilla y estaba toda forrada de terciopelo granate. Parecía otra cosa aquello. Bueno, y allá había un sagrario, había muchísimas reliquias por todas las paredes. Era obsceno, parecía un altar barroco, parecía horror vacui, total. O sea, no había un espacio en la pared que no tuviera algo. Pero el museo estaba en otra planta. Bueno, no hubo manera de que aquella mujer, aquella entrevista, no quiero que la escuche nadie porque es vergonzosa, porque no conseguí nada. Nada de lo que quería lo conseguí con... Sí, pero bueno, no lo puedo demostrar. No lo puedo demostrar. Rosario Arraiza es la hija de uno de los organizadores del golpe desde el norte. Y bueno, el gran jefe y el gran de la Junta de Guerra Carlista, que además es dama de la Cruz Roja de Pamplona, que además está en la Junta de Redención de Penas. Los presos del fuerte de San Cristóbal, muchos eran unos artistas. Hay cajitas pequeñitas, que igual las habéis visto en algún sitio, que hacían ellos con maderas, con telas, y allá me enseñaron unas, las hermanas, que le habían entregado a Rosario, agradeciéndole un preso en un pequeño pergamino que había metido en una cajita pequeñita, agradeciéndole a Rosario que había ayudado a su familia para que se alojara en Ansoain cuando venían a visitarle a él a la cárcel. Esta Rosario no se casó tampoco, estaba encantada de la vida, era una gran mitinera, hablaba muy bien. Las hermanas Valestena además son muy buenas mitineras, ahí hay un conflicto. Llenaban plazas por la Ribera de Navarra tanto más que muchos hombres y eran reconocidas además como grandes oradoras. Bueno, pues esta es una de las que está ahí, está diciendo cómo sus vecinas de la ciudad tienen que vivir, aunque ella haga también lo que le dé la gana. María Ruiz de Ojeda, no sé quién es. María Falcón de Ayestarán, los Ayestarán. Sí, se casa con Ayestarán, su apellido es Falcón, pero el D es por el matrimonio, Ayestarán. Bueno, pues Ayestarán, ahí hay mucho también para contar con Ayestarán. Blas Inza Cabasés, dirigente de la Junta Carlista de Guerra de Pamplona.
y Cabasés. Todo el mundo sabéis aquí quién es Cabasés. Bueno, pues Cabasés. Reparad, una saga de médicos, que ahí hay unos cuantos traumatólogos en Pamplona. Médico de Elizondo y concejal. O sea, esta gente se mantiene en el poder, porque el poder les permite que también la vida sea larga y generosa con sus descendientes. José Uriz vería en secreto, o sea, son los golpistas. Ahí están los golpistas, está Rosario Arraiza está totalmente vinculada con el tradicionalismo más conservador, con esas primeras margaritas que están cosiendo en la plaza del Castillo y con todas las que cuando se firma el decreto de unificación dicen Franco no me gusta, así que vamos a acabar con la sección femenina en Pamplona y tienen unos enfrentamientos de poder enormes. Bueno, Rosario Arraiza, o sea, está el poder, aquí está el poder. Estas pocas mujeres, cuando el carlismo aquí ya desaparece como tal, Agustina, las Marías y Rosario van a estar en el espacio de la Acción Católica, en el espacio de las mujeres de la Acción Católica. El espacio de las mujeres de la Acción Católica más tradicional, más conservadora y más rancio de los años 40 y 50, porque luego ya la Acción Católica especializada a partir de los años 50 cambia mucho y le sale rana al régimen, de hecho. Es otra cosa ya. Pero esas ya no están ahí. Pilar Morales es una mujer que en los años 30 escribe uno de los primeros manuales que hay para la mujer de la Nueva España, cómo tiene que ser la mujer de la Nueva España. Y lo escribe desde Pamplona y se imprime ese librito en Pamplona. Yo lo tengo en casa, me lo encontré en el pueblo, resulta que mi madre leía eso. O sea que, bueno, y toda esta junta está apoyada durante los años 40, 50 y 60, luego ya no, por un policía, que también tengo el nombre, que se dedica a trasladar a todas las jóvenes del patronato por el Estado. O se va a Palencia a buscar navarras, le dicen de Palencia o le dicen de Valencia o le dicen de Valladolid, oye, aquí hay una navarra, y le dice la junta del patronato de Pamplona, le dice, demuéstrame que es navarra. Y si le demuestran que es navarra, hay dos opciones, o traerla a Pamplona si hay sitio en alguno de los conventos, o pagar un dinero desde la Junta para que le den de comer a la navarra que está en Palencia. O sea, las actas hablan más de dinero que de regeneración, ni reeducación. Entonces, son esos tres poderes que os decía antes. La Iglesia presta todo el apoyo doctrinal. La Iglesia presta la colaboración de las órdenes religiosas femeninas, presta lugares de encierro y de castigo para mujeres, porque los centros del patronato no son solamente prisiones, que hay prisiones específicas, la de Segovia, la de Oropesa, alguna otra. El resto de lugares de encierro son todos lugares vinculados a órdenes religiosas femeninas. Y ayuda económica. Ya os digo, el prostíbulo más importante de la calle Santo Andía, lo adquiere el patronato gracias al dinero que da el obispo. El Estado, el otro gran poder, ¿cómo? ¿De qué manera avala todo esto? Sosteniendo legalmente. La ley y la Iglesia han sido los pilares fundamentales que han ido siempre en contra de las mujeres o de los órdenes de género que cuestionan. Esos son los dos pilares fundamentales, pero luego la propia sociedad y dentro de esa sociedad las élites por un lado y esa otra parte de la sociedad muchas veces temerosa, miedosa bueno, es que es una dictadura, es que las muertes son habituales, la represión es constante, se acaba con un miembro de la familia, pero el castigo llega al resto de familiares de distintas. Entonces el miedo está ahí, el miedo está hoy aquí. O sea, hay gente que nosotras entrevistamos en el fondo documental que nos ha llegado a decir al día siguiente, oye, la entrevista que hicimos ayer la quiero que desaparezca porque dices, pues si no nos has contado nada, para lo que nos has contado, no, que tengo miedo. Entonces el miedo está ahí, bueno, pues el miedo ya estaba ahí también. Entonces están las élites por un lado, pero luego esa otra parte de la sociedad que colabora por miedo. Y hay mucha, el miedo está ahí y lo cuentan los testimonios orales. Y denuncian
las actas del patronato en Navarra recogen mayoritariamente denuncias de padres o de vecinos a hijas y vecinas porque creen que están cometiendo algo o teniendo algún tipo de actitud totalmente indecorosa o que puede ser punible. Bueno, muchísimas. Claro, ahí está el mito de la prostitución. Las mujeres que están en los centros del patronato son mujeres prostitutas, prostituidas, ¿no? Yo no sé si son o no son, no lo sé. Solo sé que en las actas del patronato de Navarra, en el año 44, en el año entero, solamente aparecen 2 casos, nada más. El resto son todo denuncias de padres, madres y vecinos y vecinas. Y algún cura también denuncia. De algunos pueblos también muy concretos, pero bueno, pueblos además que se repiten, eso también es... Yo, por ejemplo, tengo una amiga que estuvo en el patronato, Josefa, y la denunció a su padre porque no se llevaban bien y Josefa era súper respondona y rebelde en los 70 y la denunció a su padre y vino un guardia civil a buscarla en casa y la llevó a Madrid, a un centro. En el patrón... ¿Tú piensas, perdón, que una chica joven era un escarnio para la familia que no se sometiera al poder del padre o del marido, depende del novio, si estamos para casarse, ¿no? Entonces, claro, si no, era una vergüenza. Entonces, como no puedo con ella y ya se excede de mí, el cura ya me ha asesorado que haga esto, o el alcalde o quien sea, de los poderes, de las fuerzas vivas. No sería mucho el que dirán, que también influye, Claro. el que dirán, el pueblo, la gente, el que dirán era mucho por lo que nos cuentan Y en el madres caso y todo. de esta compañera, que es de Cantabria también, que sale en el documental que salieron en la sexta sobre el patronato, que es de mi edad además, o sea, es muy joven, ella entró en el 81 creo en el patronato. El padre la violaba repetidas veces, con 13 años la dejó embarazada y como no sabía qué hacer con ella la denunció al patronato. Y tuvo al bebé, se lo robaron, o sea, desapareció y luego en un fin de semana de una Semana Santa que volvió el padre a buscarla y la dejaron en sus manos, la volvió a violar, volvió a estar embarazada y volvió al patronato y le quitaron a la segunda bebé, un niño y una niña. Luego los ha encontrado, pero... Ya. Luego en las actas del patronato, por ejemplo, en las del año 44 hay varios casos de mujeres jóvenes, muy jóvenes, esas son las más jóvenes, que están recluidas en las adoratrices o en las oblatas porque la situación que tienen en casa les puede llevar a caer, dice. Y fijaos, en estos 26 años solo he encontrado a una mujer y la conocí hace 3 meses o así, en una charla parecida a esta que hubo en la biblioteca de Burlada. Y me llamó y nos conocimos hace unas pocas semanas. Y ella me contaba y me decía, no, mi caso es, yo tenía esta situación en casa con mi madre, me contó la historia que tenía en su casa y a mí me hicieron un favor, me llevaron a las adoratrices. Lo que pasa es que luego en las adoratrices vi lo que había y yo ahí también ya me rebelé, pero estaba protegida. Por el juez Moscoso, me dice. ¿Por el juez Moscoso? Bueno, pues el juez Moscoso, ni protegida ni gaitas, es un elemento del patronato ya después, en los años 70. En los años 70 y 80, Moscoso padre está ahí, en la junta del patronato. O sea, que ni te está protegiendo ni nada. Es que tú tampoco concuerdas con lo que se espera de ti, por lo que sea, por ti, por tu madre, por lo que pueda pasar, pero te manda a las adoratrices. Pero ella no tiene esa visión, ella está súper agradecida al juez Moscoso, muy agradecida. Entonces, esa es otra, gente que ni siquiera tiene la conciencia de haber estado en un centro del patronato, porque están muy agradecidas. Entonces están los 2 casos, ¿no? Está el caso de Consuelo y de otras compañeras de Consuelo, pero luego están el caso de muchas otras que están agradecidas. Pero perdona, yo también tenía entendido que había mujeres que tenían una situación económica deleznable, de pueblos así, y decían, es que yo no puedo hacer nada con estas, básicamente para que les dieran una educación y las formaran. O sea, en la cabeza de la madre estaba que si las acogían en estos centros, les iban a dar una formación, o sea, iban a educarlas y tal, y desconocían pues cómo vivían, en qué manera. Yo creo, porque las madres no lo hacían, por lo menos en cuanto lo que yo sé, no lo hicieron por deshacerse de ellas, en plan el padre que no me fío de cómo sea esta hija,
sino por darles una salida económica, me refiero. Yo eso no me he encontrado todavía en las actas. ¿No? Eso en las actas, o sea, yo solamente puedo hablar de lo que he visto en las fuentes y de lo que me han contado. Y de lo que me han contado solamente tengo un testimonio, no tengo más. Pero en las fuentes eso no hay ni un solo caso en Navarra. Ni uno. Pero claro, esa concepción es muy de antes. Claro. Yo tengo 52 años y soy de Barañáin y tengo un hermano. Mi hermano fue al colegio público y a mí me llevaron a Santa Luisa de Marillac. Porque mis padres, bueno, y a mi hermano también, lo que pasa que luego, como solo el colegio luego fue de chicas solamente, pues mi hermano ya se fue al colegio y yo me quedé en Santa Luisa. Y mi madre suele decir, madre mía, ¿por qué haríamos eso? Ahora lo ve con sus nietos, que nadie ha ido allá, y dice, ¿por qué haríamos eso? Y mi padre solía decir, hombre, pues porque pensábamos que las monjas iban a estar mejor. Entonces es ese pensamiento de pensar que eso era mejor y que, pero ¿qué formación? Si ahí hay trabajadoras esclavas, Pilar os habló de las Magdalenas, trabajadoras esclavas exactamente igual que las que hay, bueno, exactamente igual no, con todas las diferencias que queráis poner, pero las mujeres que están en Ravensbrück, que trabajan para la Volkswagen, que trabajan para los modistos, que trabajan mano de obra esclava. Y esta mujer que es vecina nuestra de aquí de Pamplona, me contaba para quién trabajaban en Pamplona, y para qué hoteles, y para qué colegios, y para el hospital y para la cárcel. Ahora he quedado con el manicomio. El manicomio es otro de esos espacios que cuando ya en los centros del patronato no las quieren, al manicomio. Si no van a la prisión de Pamplona o van a Oropesa, van al manicomio. El manicomio es otro de esos espacios donde no hay acceso a la documentación. No hay acceso a la documentación. No hay acceso a la documentación y claro, ¿quiénes estaban realmente enfermas? No lo sé. Lo que comentas puede ser, pero yo no me lo he encontrado todavía. Pero si a ti te lo han contado, ya me gustaría que me dijeras quién para que le entreviste yo. No, yo lo vi en algún programa, o sea... Sí, puede haber casos así, seguro que sí, pero aquí yo todavía en las actas no aparece ni uno así, no hay ninguno así. Pero habrá, seguro. Eso es lo que busca el patronato, dignificar moralmente a la mujer, lo dicen sus estatutos. ¿A qué mujer en concreto les interesa ese tramo? Ese tramo de edad especialmente, pero hay mucho más jóvenes y hay mayores también de esa edad. Impedir su explotación sexual, vamos a protegerlas. O sea, es un carácter tan paternalista el que tienen, tan rancio en ese sentido. Apartarlas del vicio, ese es el término en el que se expresan. El vicio, pues igual hay que apartar a otros también del vicio. Velar por la persecución de delitos y faltas cometidos mediante publicaciones obscenas. Publicaciones obscenas que puede ser la maja desnuda de Goya, la publicación obscena. Y la reeducación de acuerdo a las enseñanzas de la religión católica. Hay cuestionarios y hay memorias que realiza la sección femenina, que realiza la Acción Católica también, que realiza el patronato, que realiza Cáritas también, y que son cuestionarios que al final están dirigidos a esas memorias del patronato. O sea que también esas instituciones o esas organizaciones acaban trabajando para el patronato. Y en esas memorias se habla de, eso sí que hay alguna memoria, van apareciendo algunas, aquí no en el Estado, que se habla del ocio público de las mujeres, de dónde tienen que bailar, de cómo tienen que bailar, dónde se tienen que bañar, a qué hora y de qué manera. El alcalde Mata, en los años del final de la guerra y de la inmediata posguerra, escribe durante unos cuantos años unos bandos municipales, ahora ya en esta época cuando empieza el calor, hablando en la zona de alemanes dónde se tienen que bañar niños, niñas, mujeres y hombres, dónde, a qué hora y cómo tienen que ser los baños de sol. Continuamente. Bueno, pues en las memorias se habla de todo esto, pero solo en relación con las mujeres, cómo se les tiene que, a los lugares donde van a bañarse o a disfrutar de su ocio, qué condiciones tienen, si tienen condiciones suficientes para asegurar que la recta moral de las mujeres esté protegida. ¿Quiénes asisten? En esos informes y en esas memorias se habla de qué perfil de población asiste a las piscinas de la Reina o al club natación, al baile, o a la sala no sé cuál, para ver si es un espacio propicio para que la mujer
sea pervertida o pueda vivir con tranquilidad. Todo eso aparece, perdón, en las memorias. El trabajo en lugares de espectáculo que realizan las mujeres, si son apropiados, si está protegida, lo mismo. Los baños públicos de la ciudad de Pamplona. Todo eso aparece en las memorias del patronato. La vida de las mujeres solteras, ¿cómo es en esta ciudad? Si puede ser peligrosa, si puede estar controlada. ¿Qué pasa con las embarazadas? Si se han quedado embarazadas bajo promesa. En la documentación judicial, en las denuncias, aparecen cartas de amor. Nuestro hijo se va a llamar Luisito. Se va a llamar Luisito como mi padre y nos vamos a ir a vivir a San Sebastián, porque en San Sebastián tenemos un negocio familiar. Cartas de amor aparecen en la documentación judicial, en todo el sumario. Cartas de amor donde al final pues la amada pues cae. ¿Qué pasa con las casas del genocidio de Pamplona? ¿Cómo son? ¿Qué cuestiones relacionadas con la prostitución clandestina se están dando en la ciudad de Pamplona? ¿Quién está atento? ¿Qué policías intervienen? ¿Qué organizaciones? ¿De qué manera se mueve esa gente? En fin, todo esto les interesa, todo esto está recogido en las pocas memorias que hay, pero solo se habla de mujeres, nada más. O sea, todo lo que es la moral y el patronato está dirigido exclusivamente a las mujeres, nada más. Nada más. Y frases como estas de estad alerta, vigilad, denunciad, son el pan nuestro de cada día, de esa Pamplona de aquellos años, pero de los años 40, los años 50 y los años 60, porque se me ha olvidado poner ahí la fecha de ese documento. ¿Del 80 y el 81? No, ese es otro documento, sí, ese es el último documento que hay en las actas, pero esta cita que os he puesto de un documento del archivo no he puesto la fecha, se me ha olvidado, pero es continuo, todo esto es continuo. Pero luego, claro, los testimonios orales nos hablan de otra cosa. Sí, mi madre, siempre lo cuento, mi madre es de un pueblito de la Muga con Francia y claro, ya todas iban a trabajar al otro lado. Y mi madre, que le encanta ir muy guapa y coqueta y todo lo contrario a mí, somos mi madre y yo. Y mi madre, de los recuerdos grandes que tiene de su infancia, era una amiga suya que se fue, mi madre iba a trabajar a Ainhoa, pues justo al otro lado de Nacharinea, y decía, y vino mi amiga con un cuello barco, y el cura desde el púlpito llegó a la iglesia tarde, y el cura desde el púlpito estaría la iglesia llena, pero solo se fijó en ella y en su cuello barco, y le señaló bueno, ahora no recuerdo la frase, pero mi madre me la recuerda siempre, y se tuvo que salir de la iglesia por pecadora, por su cuello barco. Entonces, ¿y eso en qué años? Pues eso ya es en los años 60. Eso ya es en los años 60. No lo he puesto ahí. Eso es una historia que me ha contado siempre mi madre con el tema de la ropa. Entonces, bueno, pues ¿qué pasó con esa mujer? Pues nunca más se le volvió a ver por allá vestida de esas maneras, porque ya hubo un dedo censor que la señaló a los ojos de todos sus vecinos y vecinas en el pueblo. Entonces, por un lado está lo que se dice y por otro lado está lo que se hace también. Pero bueno, pero está ahí el castigo, está el señalamiento. Entonces, ¿qué hay? Hay denuncias de padres, de madres, de vecinos ante actitudes amorales, denuncias de párrocos, de las juntas locales de moralidad de los pueblos, prostitución clandestina, abandono de hogar, adulterio, amancebamiento, aborto, invertidas, solteras gestantes. Estas son la materia prima también que os decía antes que aparece en las actas del patronato de Navarra. Mujeres jóvenes desde 14 años de muchos pueblos de Navarra denunciadas, obligadas en muchos casos a abandonar la provincia, se les expulsa. La Junta del Patronato dice, o haces esto o te expulsamos. Y además señala en las actas a dónde, a Jaén. Hoy he estado buscando a una a ver si la localizaba, no la he encontrado. Disculpa, y una pregunta. ¿Puede ser que en algunos casos fueran a la sección femenina? Sin más, sin ir al patronato este. La sección femenina en Navarra es... No, fuera de Navarra. Bueno, lo que yo pregunto es... No. A la sección femenina todo esto es que le daba exactamente igual. O sea, pero si a una mujer se la llevaron en esos años, puede ser que se la llevaran, sería... No hay ningún centro... la sección femenina está por todos los lados, pero no hay ningún centro propio de la sección, como puede haber
los centros de formación de maestras donde llegan estas jóvenes. De momento, no ha aparecido de momento nada. Todos los centros donde son recogidas son centros de organizaciones religiosas femeninas, todos, o cárceles de mujeres, ahí sí. Esa es otra de las cosas que Consuelo también siempre vincula también ahí a la sección femenina con todo, pero... Cuando dices Consuelo... La otra Consuelo, es que yo sí. me llamo Consuelo, ya, pero yo no me doy por aludida. No, pues Consuelo García de Cid también ahí mete en el mismo, pero yo todavía no lo meto porque no lo puedo demostrar. No, te digo porque, bueno, igual esto es demás. Yo he venido por otras cosas también, pero siempre he tenido, bueno, hay como un secreto familiar en mi casa, en mi familia. Y ahora te estaba escuchando y me estaban veniendo como unos calores porque... Pues a mí me parece que mi tía pues ha estado en una cosa de estas, sí. Ahora escuchándote, no es de Pamplona, siento que no te vaya a entrar para la investigación, pero sí, escuchándote y yo tenía mis dudas, digo, si puede ser que se la llevaron a esto de la sección femenina o... No. Nunca hemos sabido dónde estuvo durante unos años, sabemos que se la llevaron y que estuvo pues haciendo, pues como que le enseñaban a coser y bueno, pues lo que estás diciendo, pues a ser una buena mujer, pero ella no ha contado nunca nada. Mi madre, que es su hermana, ya falleció y tampoco, entonces bueno, yo tampoco le voy a preguntar, pero sí, todo lo que estás diciendo pues me resuena. No, la sección femenina... Y entonces ahora dudaba, digo, no, si puede ser que fuera que se la llevaran a la sección femenina, pero... No. La sección femenina no tiene centros propios más allá que de los centros de formación de maestras, de las educadoras, lo que después son las profesoras de gimnasia. Los centros de formación de maestras, no, aquí no van, a la sección femenina esto le da igual. Y luego también, pues eso, como es como un secreto, que algo malo había, porque si no lo habrían contado, quiero decir. Y luego pues que mi familia eran pues muy rojos y había nacido, bueno, pues eso, circunstancias tal, entonces bueno, tiene toda la pinta de que vaya a ser algo de eso. Sí, no, la sección femenina, digo, bueno. Esto, bueno, y aquí... Pues eso, lo que ya he ido comentando, mujeres que son obligadas, es que son obligadas ellas a abandonar. En las actas del año 44 hay varias jóvenes, muy jóvenes, y algunas no tan jóvenes, porque hay también el caso de dos viudas que tienen relaciones, una con un constructor, dice ahí, no dice el nombre, bueno, sí, está censurado, el constructor, pero luego se llama Ibáñez, porque luego no lo han tachado. El tal Ibáñez está casado, su mujer sabe que tiene relaciones con esta mujer que es viuda, pues la expulsan de Navarra. Y luego además el párroco del pueblo que recoge qué pueblo es, reúne, hace una especie hace de coach el tío y los reúne al matrimonio para que otra vez, bueno, pues puedan tener una vida conyugal, dice algo así, pues como tiene que ser la vida en el matrimonio. Y se la habían llevado a ella. A ella la expulsan. Sí, porque a ella la expulsan. El constructor va a caer otra vez. Pero es viuda. Bueno, has comentado antes lo de que obviamente es todas las mujeres, pero recordemos que la bigamia, ¿hasta qué año fue un delito? Es decir, el problema que tenían es que este hombre lo tenían que denunciar por bígamo. Porque claro, a conciencia del cura y de los poderes de tal, sabían a este y a los que fueran. Entonces, obviamente, ante tener que hacer una denuncia de bigamia que conllevaba juicio penal y encarcelamiento, ¿cuántos habrían sido? Muy pocos. Condenados por bígamos, pues agarraba a la mujer por la cual iban y se la expulsaba. Luego, Sí. si encontraba otra, se la volvía a expulsar. Era así el régimen. Hay algunos casos de bigamia que llegan al juzgado de instrucción, pero hay muy poquitos, y casi todos son sobreseídos, además no llegan al final. Entonces, estas son las en el manicomio, hijos o jóvenes, mujeres que en función de la edad acaban en el patronato de protección de menores, que esa es una documentación que ahora ya se puede consultar desde hace menos de un año en Navarra, la inclusa. La Casa de Misericordia. La Casa de Misericordia tenía un servicio con el servicio tutelar de menores, al cual llegaban niños abandonados, niños...
y chavalas del patronato que todavía no tenían la edad para entrar en unos centros del patronato. Entonces había y hay una melé que en el caso de Pamplona todo se juntaba, porque esto no era Madrid ni era Barcelona, todo se juntaba en poco espacio. Y bueno, y ahí os he puesto después un informe que has dicho tú, pues eso es el año 81, pues del año 80, del año 81, los perfiles de las edades, de quienes una parece que está relacionada con el mundo de la prostitución, otra que se ha fugado, o 3 que se han fugado de su casa, 7 por problemas de comportamiento. De esas hay muchas, muchísimas, año 81, pero es que el patronato, o sea, yo tenía 11 años cuando desapareció el patronato. O sea, eso es, 11 años, yo jamás había oído hablar de esto hasta hace 26. Bueno, los perfiles y las edades, mirar, 16 años, pero qué inmoralidad en ese puede tener una persona de 16, bueno, esas son las edades, pero hay unas cuantas, también a partir de 33, ya en las actas del año 44. Bueno. Yo creo que la mayoría, bueno, perdona, ambiente, como dice, ambiente familiar negativo. O sea, 9 de las menores, esas que creo que eran 18, la mitad es, o sea, las menores de 18, la mitad es por ambiente familiar negativo, serán ellas seguramente. Y las que pasan de 18, dice, han presentado problemas de gestación. Es decir, o se trata de madres solteras. Fijaros también cuál es la tipología, ¿no? Pero esa es la tipología y los términos en los que se habla en los años 80. Eso en los años 40 no se habla, porque hay muchísimas madres solteras. Muchísimas madres solteras, muchísimas, porque al juzgado llegan todos esos casos, porque son denunciadas, pero son solteras no porque quieran ser o sea su opción en la vida, sino porque ahí están esas cartas de amor donde se les ha prometido el oro y el moro y luego resulta que tururú de foie. Hay sí, pero también lo de las abusadas sí, también es habitual, pero sobre todo en el juzgado llega eso. O sea, puede ser que no haya ninguna conducta de esas y sea que alguien decide llevársela. ¿Al patronato? Sí, o no. No, al patronato hay que cumplir unos requisitos para llegar. La puede denunciar alguien eso del sí, pueblo eso y que se la lleven. Sí, ¿no? eso sí, eso sí. Y luego el caso de esta vecina nuestra de Pamplona, que os digo que conocí hace unas semanas, que bueno, que ella dice que le hizo el juez Moscoso el favor de llevarla allá para quitarle del desorden de vida que llevaba con su familia y en concreto con su madre, que era un desorden de vida, pero llevarla, bueno, pero hay casos de esos, como el que ha contado ella. No, al patronato se entra o porque alguien te lleva o porque alguien te denuncia, y lo habitual y mayoritario son las denuncias. Nadie va ahí de motu propio, nadie. Motu propio no, sí, bueno. No. Pero padres que llevan a sus hijas porque tienen miedo, sí, sin necesidad de una denuncia, aunque luego hay que registrar una denuncia. Eso no me cuadra nada, pero bueno. Pues eso así, hay. Digo mi caso, En mi casa, cuando tenía 13 y 14 años, como ya me llamaban la pa contraria, porque siempre iba... ¿Lapa? Pa contraria. Ah. La amenaza permanente era, te vamos a llevar a las oblatas. Era permanente, era la manera de domesticar, ¿no? Yeah. En mi caso no lo llevaron a cabo, pero vamos, y hablando con amigas de la misma edad, y que todas estábamos un poco en esa onda de ser un poco problemáticas, todas estábamos amenazadas. Todas nos hemos ido un poco de casa. Ya. Para salir de ahí, para no ir. Bueno, en fin, es decir que por lo menos en mi generación era una amenaza permanente. Ya. Las oblatas yo llamé a su puerta muchísimas veces. Jamás pasé por la puerta, jamás. Me fui a Madrid detrás de su documentación, jamás. Hace unos años me enteré que en Álava hay unas cuantas empresas de limpieza que son de exoblatas. Me fui a Vitoria a buscarlas y encontré a una que había sido la jefa, la encargada de los archivos de la Congregación General. Oye, había colgado los hábitos hacía una temporada. Oye, nada, cero. Allá estuve detrás de las adoratrices durante años antes de que se convirtiera aquello en lo que es hoy. Nada, jamás pasé de la puerta, nunca.
Nunca, no hubo manera. Me fui a Madrid, detrás de la documentación, nada, cero, nada. Eso de la amenaza, sí, eso ya lo había contado gente. Tú me diste clase a mí, hace muchos años, en la calle San Miguel, como con Ana, en aquel curso, en el año 96 o en el año 97, también me diste a mi clase. Pues esa amenaza, pues sí, esa sí que la ha contado la gente, pero bueno, os escapasteis, no fuisteis. Sí, no, pero lo que quiero decir es que ni siquiera con esa edad no se espera que vayas a tener, sino que era simplemente un comportamiento rebelde. Simplemente eso ya valía para que, y dependiendo de cómo fuera el padre y la madre de eso es, pues te llevaban. Eso es. Pero simplemente por eso, que esta chica viene mal. Sí, sí, es así. Lo que parece terrible de todas formas es que, claro, Franco muere en el 75 y has enseñado un documento del 81. Ay, el 85, el patronato. ¿El patronato desaparece? Sí, sí. Claro, eso es terrible. Pero es que la sección femenina muere Franco y vive un montón de años. Se llama Nueva Andadura. Asociación Nueva Andadura. Sí, sí, y ahí está todo su archivo en la Real Academia de la Historia, ya lo estuve viendo durante unos años, ahí está todo. Y bueno, vosotras que habéis estado en ese primer movimiento feminista al final de la dictadura, en el comienzo de la transición, el Año Internacional de la Mujer, primer Año Internacional de la Mujer, ¿quién va a esas reuniones a Madrid y a esos? La mujer de Ferrer, mi profesor de geografía en el Opus, en la Universidad de Navarra. La mujer de don Manuel Ferrer, numeraria de la Universidad de Navarra, se va al primer Año Internacional de Mujer, y a vosotras nos dejan ir, y os tenéis que montar otra historia por separado, porque allá nos dejan participar, pero incluso allá hay gente que se les cuela. La mayoría que están allá, ¿quiénes son? La sección femenina, que ahora se llaman Nueva Andadura. Nueva Andadura en Democracia, y ahí están, y han tenido en transición, y por el primer gobierno socialista, dinero y dinero y dinero y dinero. Lo mismo que ahora tienen adoratrices y oblatas y todas estas. Claro, las adoratrices se dedicaban a eso, ¿no? Bueno, quiero decir, tenían una parte de chicas que... Sí. O como, bueno, no sería el patronato, pero yo recuerdo donde yo estudiaba que eran adoratrices en otra provincia, y había como unas chicas internas allí que eran pues eso bueno, pues que daban problemas en casa, que... ¿Estas? Todas estas de las que hemos hablado. Sí. Y en ese colegio... Eso hacer en el... Sí, pues eso. Sí, en ese colegio en el que tú estudiabas estabais vosotras y ellas. Y ellas. Sí. Y ellas eran mujeres del patronato. Madre mía, pues en Barañáin, en Santa Luisa de Marillac, había una parte del colegio que las monjas nos decían, las internas, sí, de esta eso, puerta eso, no paséis. Eso. Y yo ahora, pues hilando hilos, pues claro, las hijas de la caridad ahora no sé si están, me imagino que no estarán, pero durante muchos años han estado en la antigua prisión provincial. Muchas de esas chicas que estaban en Barañáin eran hijas de presas y hijas del patronato. Claro, claro. Y estaban allá. Y tus compañeras de edificio, pues lo mismo, habría una puerta donde estabais muchas y ellas. Sí, sí, tal cual. Entonces, si los promotores de la Nueva España, y con esto termino, necesitaban apoyos para esto, para diagnosticar la necesidad que esa Nueva España necesitaba de ser remoralizada, controlar, castigar a las mujeres, el patronato propició todas las herramientas para que esto se diera. Todos los apoyos, colaborando con todo ese carácter represivo, un espacio más de represión que no es reconocido. O sea, los estudios sobre el patronato son cuestiones de mujeres, y hablar que el patronato es un centro de control, de castigo y de represión hacia las mujeres es una defensa exclusivamente de mujeres. Hoy por hoy mis compañeros hombres que investigan sobre la represión no es una cuestión que consideran, y si la consideran es secundaria. Después de todo lo demás, porque ¿qué es la represión? Represión solo es matar, es hacer preso a alguien, es hacer desaparecer, ¿qué es represaliar? Como decía Cría Moros, creo que era que las mujeres somos la contradicción secundaria de la contradicción principal, pues fíjate. que es la clase. Pues fíjate. O sea, la clase sexual es la contradicción
contradicción secundaria de la Sí, clase económica, digamos. Sí, sí. Y claro, para ellos es que hace poquito hubo unas jornadas en el Parlamento, que lo comentamos, que las publicaron en la Info General de la Universidad, en las que no se hablaba para nada, era sobre la represión y solamente, de hecho, bueno, sí que había represión LGTBI, pero el resto eran ferroviarios, eran todo hombres. Sí, sí. No se hablaba de Y la represión LGTBI, porque está también de moda. O sea, todos los menores que dicen, ¿no? ¿Quién hablaba de las eternas menores? No me acuerdo quién era. Que hablaba así, las eternas y los eternos menores. Me da igual, ahora subalterno, ¿no? Ahora se habla de subalterno. Bueno, pues todos los menores están ahí, en el mismo saco. Y ahora algunos de esos menores están de moda. El LGTBI, por eso estuvo en el Parlamento, porque está de moda. Y da dinero. No porque interese. No porque interese. En fin, esto no es nada popular decirlo, pero es así. Es así. Y bueno, y ahí están esos trabajos. Este es el último que acaba de publicarse, el de Inmaculada. Este libro de Inmaculada se acaba de publicar hace mes y poco, 2 meses. 2 meses ahora que se ha publicado. Bueno, pues además es el nombre de esa chavalita que bueno, que es una niña del patronato. Es una niña, eso es. ¿Tiene algo que ver con la protección de menores? Mira, ahí también yo me investigo y hay un secretismo. Pues es que hace que pensar, ¿eh? Pues mira, hace poco, muy poco, hablaba con una persona sobre esto y me decía, no, la gente que iba y con Pilar me decía, bueno, pues en las actas también del 44 hay 2 casos que son remitidos al Patronato de Protección de Menores. Hay 2 casos. En el 44. Se ha querido investigar, han sí. A muchos menores. Sí. Cuando se ha querido investigar, nadie, pero ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, nadie. Te lo digo porque lo sé, ¿eh? Y en el archivo de la Misericordia, que ahí tampoco no hay quien... Creo que es muy gordo, ¿eh? Sí, pues mira, menores y misericordia en el caso de Pamplona van de la mano. No hay manera. Investiga tú que puedes. Ahora, bueno, sí que puedo, si nos dejan, si nos dejan. Yo no soy de aquí, vivo en una ciudad, pero yo te digo que a mí me parece que cuando algo lo quieren tapar tanto, es porque hay mucho que tapar. Mira, la documentación que hay que tapar y que hay que esconder, yo también opino como tú, pero luego en parte lo han conseguido, en gran parte lo han conseguido. Cuando hay tanta gente en Pamplona que ha estado en centros del patronato y que no se le ocurre, como a ti Consuelo, pensar que han podido estar en el centro del patronato o decir, no, es que yo no quiero recordar. Esta persona que he conocido le dije, ¿y no tienes alguna compañera? Y me dice, todos, pero ninguna de los 2, ya he hablado con ellas antes de venir aquí, ninguna de las 2 te van a contar porque les ha marcado su vida totalmente y no hay manera de apartarlo. No hay manera, entonces lo han conseguido, en gran parte lo consiguieron. Bueno, algún día saldrá. Eso sí que es un acto de fe, maja. Claro. Te digo menores, pero no te hablo del 2000 no te hablo del 80, te hablo del 2012 o 13. Pues estos, fijaos, este es el libro donde os digo que hay un informe que alude a Pamplona en el año 43. Este es el primer libro que yo leí en torno al año 2000 o 2001. El primer libro que yo leí. Luego, Consuelo García de Cid, Las desterradas hijas de Eva. Este fue el segundo. Y después ya han salido estos. Estos son los últimos 4 libros que han salido en los últimos años. Este de Carmen Guillén, que se publicó en enero. Bueno, pero al final tampoco hay tanta información. Aquí en este libro hay muchísima información sobre Valencia. En este otro. Luego está el libro que publicó Catacrac de... ¿Cómo se llama esta periodista? Momoitio. Andrea, que está muy bien. Ese libro, cómo ella le ha seguido la pista a una mujer y se ha encontrado con el pum del patronato. Ese libro es muy interesante, no lo he puesto aquí. Y luego la hipocresía, la doble moral hipócrita de muchos de los que nos dirigen, ¿no? ¿Cómo se transmite toda esta memoria? ¿Cómo se transmite? ¿Se transmite?
¿Por qué es silenciada? Porque también es silenciada. Todas las congregaciones religiosas, el paraguas que tiene protector es tan amplio y tiene tantos tentáculos que ahí, bueno, pues está el poder. Ahí está el poder. O sea, estas oblatas que han colgado los hábitos, que son un montón. Bueno, pues no, ¿qué ha pasado ahí que no quieren contar estas oblatas lo que hay ahí? Y luego encima todas sus compañeras hoy son premiadas y son subvencionadas. Hubo un acto de reconocimiento por la Confer hace unos pocos meses, la Confederación de Religiosos y Religiosas de España. Ahí estuvo Consuelo García del Cid y Soledad, bueno, estuvieron un grupo, ¿no?, de aquellas víctimas y les pidieron perdón públicamente en su casa, en la casa de la Confer. Y resulta que una de las que pidió perdón fue carcelera de Consuelo y le dijo: ¡ay! Tú es que de joven eras un poco mala, ¿eh? Le dijo. Pues no, es que eso ni es un perdón ni es nada. ¿Qué es un poco mala? ¿Y tú qué eras? Entonces, es que siguen siendo premiadas. El otro día, cuando fuimos al Parlamento, a una de las políticas que estaba allá, no le gustó nada que se nombrara Villa Teresita. Nada. Yo no digo que Villa Teresita sea un miembro activo del patronato. No lo digo porque no lo puedo demostrar. Cuando lo pueda demostrar lo diré. Solo sé que Villa Teresita colabora con el patronato en Navarra porque aparece en sus actas y dice cómo. Entonces, señora, pues si no le gusta, pues estudie e investigue, porque ahí lo verá. Porque esto no va de decir lo que a mí me apetece, esto va de demostrar que lo que digo es así. Entonces, se enfadó muchísimo, se molestó mucho aquella mujer. ¿Por qué te molesta tanto? ¿Porque son tus colegas o porque les das subvenciones? ¿Por qué? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos eso. Ojalá podamos ir a ver toda esa documentación de menores, pero si me dejan, si me permiten. Pero ese que cuidaba a menores, ¿entraba algo religioso? Porque incluso el nombre que yo más conozco, intento buscarlo y está, o sea, como el nombre. No, salvo la Misericordia. En la Misericordia había un espacio de acogida de menores, que aparece en el patronato también. No, yo digo también hasta hace poco. Era bastante actual. Protección de menores. Hay muchas cosas que callan. Protección de menores. Mi suegra, por ejemplo, se creía en la Misericordia porque su madre murió, su padre se casó con otra mujer que era viuda y no querían a la niña y la llevaron a la Misericordia con 8 años, creo, y allí se crió hasta que se casó, estuvo allí. El otro día conocí a un señor en la biblioteca de Burlada también, que luego de hecho me dijo: ¡ay, quiero hablar contigo! Y nos fuimos a tomar un pote y acabamos cenando los dos un bocadillo, un señor mayor. Pues él me contó la historia de los 3 hermanos y lo que supuso en la familia, y me dice: mis 2 hermanos ya se han muerto y nunca he sabido por qué. A mi hermano, que era más pequeño que yo y era algo rebelde, lo llevaron a la Misericordia. Y salió y nunca hemos tenido una relación sana de hermanos. Y ya se ha muerto. Por ejemplo, me contaba el otro día este señor. Mi suegra no se relacionó con sus hermanastros nunca. Entonces, claro, ¿qué ha supuesto todo eso? Es un castigo. Te matan y muerto estás. Pero esto... Entonces... Bueno, pues el otro día otro de los políticos en el Parlamento decía: ¡ay, tenemos que hacer reconocimientos! Y yo le decía: ¿pero a quién? ¿A quién vamos a reconocer nada? Si no, lo que queremos es acceder a la documentación y luego ya se hará lo que se tenga que hacer. En fin. Bueno, pues eso es todo, amigas y amigos, aquí lo dejamos. Y si hay alguien en la sala que conocéis o tenéis vecinas o familiares, os lo agradecería un montón que me esperarais un momento para dar el contacto. Así estoy yo.